Bueno, ¿aló? Ah, sí. Bueno, yo quiero comenzar por hacer algunos planteamientos que podían ser como de orden muy teórico o histórico, pero que es muy importante que los que van a hacer la nueva constitución bolivariana lo tengan en cuenta, porque uno tiene que saber la coyuntura en que vive y el terreno que está pisando. Una de las cosas que todos lo oímos todos los días, pero muchos no lo racionalizan, es que de verdad estamos viviendo un momento crítico de la humanidad, un momento en que no solamente el capitalismo, sino la sociedad misma está viviendo un periodo de agotamiento de todas las instituciones que nacieron con la modernidad y que no han encontrado otra solución para permanecer que el llamado neoliberalismo. El neoliberalismo trata de rescatar todo eso que se está perdiendo, pero resulta, como hemos visto y vemos en el caso de Argentina, en el caso de México, en el caso de Colombia, en el caso de Estados Unidos, entre otros, que eso no es solución, porque la aplicación de la fórmula y los modelos neoliberales lo que hacen es propiciar la crisis de la sociedad capitalista sin resolver nada, o sea, aplazar, destruir la sociedad, pero no resuelven nada. En el caso de Venezuela, nosotros hemos estado, si nos vemos la historia contemporánea a partir de 1830, podemos ver que es una historia también de crisis del Estado liberal burgués. Ese Estado liberal burgués trató en 1840 de crear una estructura política territorial que fuera acorde con la manera como estaba organizada el poder político de Venezuela en aquel entonces. La división de estados que aceptó la división en provincias que venía de la época colonial, lo que hizo fue reconocer en el mapa de Codazzi la repartición política del territorio de Venezuela en las distintas oligarquías territoriales que se habían creado desde el siglo XVII, siglo XVIII y que seguían vivas y coleando en el siglo XX. Digo esto porque para poder realmente crear una sociedad socialista y una sociedad donde exista una nueva arquitectura de poder, hay que modificar esa división político-territorial en estados, alcaldías y municipios, que es una de las trabas al desarrollo social venezolano. Y en este aspecto quiero decir que en el caso de la Constitución del 99, que para mí es como fue un salvavidas que le tiraron muchos de los constituyentistas al orden social y político capitalista venezolano, del Estado liberal burgués, construyendo una constitución donde se proclamaban todos los principios sociales de una sociedad democrática, pero dejando escondidos dentro de los artículos de la Constitución una serie de bombas de tiempo, como las que ha planteado Luis Brito, que son los que sirven para anclar y dar permanencia al orden capitalista. Entonces yo creo que una de las cosas fundamentales que hizo el comandante Chávez para poder corregir esa situación ya en el desarrollo de la Revolución Bolivariana fue la creación de las misiones sociales, las comunas y los consejos comunales. Y esto no estamos hablando solamente de una experiencia
ideal. No, ya existen en Venezuela experiencias concretas de gobierno comunal, de la creación de proyectos comunales regionales asociados con las misiones sociales que son exitosos. Uno de ellos, no voy a darle en detalles de ellos, es el que se está haciendo en Portuguesa, Barinas, Cojedes, Trujillo, la creación de proyectos comunales que pasan por encima de los límites estadales y se fundamentan más en los procesos de intercambio y trueque de saberes y productos entre los tres estados, pasando por encima de las competencias políticas territoriales. Y otro, por ejemplo, el que nosotros vimos hace poco, sí, lo pudimos conocer por la boca de los propios comuneros, la creación del sistema político territorial que engloba los corredores de Catia, la carretera antigua de Catia, La Vega y Guatire. Es decir, estos son proyectos donde la gente se han reunido y organizado para resolver sus problemas. Los problemas económicos, de transporte, los proyectos educativos, los proyectos de relaciones sociales, porque son proyectos que se resuelven en lo concreto, se resuelven por la gente que está afectada por esos problemas. Es decir, y como ellos mismos lo han dicho, la labor de estos proyectos comunales se ve a veces obstaculizada por la burocracia municipal o estatal, que trata de considerar a las comunas y los consejos comunales como si fueran órganos administrativos del Estado, que deben ser todo lo contrario. Entonces, yo lo que pienso es que es muy importante que uno de los puntos fundamentales de esta nueva Constitución sea el reconocimiento de un nuevo orden político territorial, que no sea solamente, o que no sea, punto, el orden político territorial que parte desde los inicios del Estado liberal burgués en 1830. Esto pasa por una serie de instancias, como es, por ejemplo, la de cartografiar estas nuevas estructuras sociopolíticas que se están creando en Venezuela. A muchos les parecerá un poco tonto que hablar de la cartografía comunal, pero esos son los referentes materiales que hacen que la gente se dé cuenta de cómo está cambiando la estructura concreta, territorial, de la sociedad venezolana. Es decir, hasta ahora, en ninguna cartografía que yo conozca, aparece un mapa de las comunas donde estén las bases de misiones, los CDI, es decir, todas las distintas instituciones que se han creado con la Revolución Bolivariana. Fíjense que una de las cosas que yo recuerdo cuando yo era niño e iba a la escuela, una de las cosas que existían en todos los salones de clase eran los mapas de Venezuela. A uno le enseñaban que el mapa de Venezuela tenía 20 estados, 2 territorios y un distrito federal, que tenía ríos, que tenía cuencas, etcétera. Eso había que aprenderlo, porque eso era el referente material del Estado liberal burgués. Entonces nosotros tenemos que comenzar a que la gente empiece a visualizar un plano, los componentes de lo que es el Estado comunal o la sociedad comunal venezolana. Digo esto también porque muchos de los problemas que estamos viviendo en este momento, como el caso que planteaba Indira de la creación de la mercenarización de la juventud, viene precisamente es un problema cultural. Si nosotros no creamos un sujeto
una subjetividad comunal, si no creamos un sujeto histórico comunal, no podemos ir a ninguna parte, porque no puede ser un sujeto administrativo que se maneje desde un ministerio. Tiene que ser una subjetividad y un sujeto cultural que se maneje desde las comunas mismas. Entonces, yo creo que, y aquí voy a terminar, para no alargar mucho, yo creo que una de las cosas que tenemos que cambiar en esta nueva Constitución es el carácter reglamentario de la misma. Yo digo esto porque yo tuve la oportunidad de trabajar, incluso con Luis también, cuando éramos parte de Funda Patria, que se iba a hacer la primera Constitución, y Chávez nos pidió a ese grupo de sabios, bueno, yo no soy sabio, ellos sí son sabios, que hiciéramos un proyecto de Constitución que el comandante Chávez iba a presentar a la Asamblea Constituyente, lo cual se hizo. Pero lamentablemente ese proyecto tenía una falla, y esa falla era, como decía Indira, o decía Edgar, perdón, que los principios de la Constitución se concentran en el preámbulo, que es muy bonito y todo, pero resulta que cuando uno pasa al desarrollo de los distintos artículos e incisos de la Constitución, ninguno de ellos tiene una justificación ni ideológica ni cultural. Entonces es como un gran reglamento, es decir, que habla de la economía, habla de la nacionalidad, de la economía, todo eso, pero no hay principios que expliquen por qué eso se hace de esa manera. No hay conexión entre el preámbulo y lo que viene después. Entonces, yo creo que es muy importante que los constituyentistas entiendan que no solamente van a hacer un reglamento de la vida de los venezolanos, van a hacer un proyecto de la sociedad venezolana que no solamente tiene los artículos de la ley, sino que es una sociedad que tiene una cultura, tiene una historia, tiene unos antecedentes y unos objetivos que lograr. Para lo cual no basta con los reglamentos, hay que tener ideas sobre qué es lo que queremos hacer. Entonces, fíjense, por ejemplo, si nosotros no cambiamos la estructura territorial de la política territorial de la sociedad venezolana, no vamos a poder luchar efectivamente contra el poder de los monopolios y los oligopolios que controlan no solamente la distribución de bienes transables, la producción, sino también la distribución. Hasta este momento, y es muy importante, en muchos casos los CLAP, que son de verdad una respuesta certera al problema de los monopolios, por eso es que la tienen tan satanizada, funciona donde los CLAP se insertan dentro de la estructura comunal. Porque si no, pasa como por ejemplo pasó con los pedevales y los, ¿cómo se llama? Los mercales, que se convirtieron en unas estructuras capitalistas que no funcionaban, a pesar de que estaban hechos con una intención de distribuir mercancía a precio bajo y solidario. Sin embargo, se convirtieron en un abasto más, en un supermercado más, con todas las fallas que tienen la distribución desde el punto de vista capitalista. Entonces yo diría que tenía muchas cosas aquí de que hablar, pero era como muy largo. Pero yo lo que quiero, y aquí termino, es que entiendan los constituyentistas que la labor que tienen por delante es una labor muy compleja, que no solamente hay que hacer un proyecto de constitución legalista, sino un proyecto de sociedad nueva. Y ese proyecto de sociedad tiene que ser entendido en toda su dimensión histórica y su dimensión contemporánea.
lo cual requiere, y por eso yo saludo esta reunión, que se hagan propuestas para ese proyecto de país que nosotros queremos y que se debe lograr, y que esté basado, vuelvo e insisto porque es muy importante, en que no es un proyecto de hacer leyes, es un proyecto de hacer los basamentos de una sociedad socialista nueva. Gracias.